Buenas tardes, Padre Obispo. Buenas tardes, hermana. ¿Cómo está? Se nota que viene de la playa. ¿Por qué? Vamos a ver, ¿en qué se nota? San Juan Bautista. San Juan Bautista. Ay, Dios mío. Se amaneció en la playa esta noche. Me descubrió. Sí, Estamos de fiesta. Se le ve que está llena de arena. Y eso no, debe ser que le dejé la huella por ahí cuando venía caminando, ¿verdad que sí? Qué bueno saludarles, un saludo a todos los que nos sintonizan a esta hora de las 3 de la tarde en su programa Mi Camino de Fe y a través de las redes sociales. Felicitamos a todos los Juanes, Juanita, Juanes, Juana, ¿qué más? Joana, Joan. Todos los que están bajo el patrocinio de este gran santo, precursor del Mesías, patrono de nuestra isla también, sobre todo de la capital, San Juan de Puerto Rico. Hombre que anunció la llegada del Mesías y con su palabra fuerte invitaba a la conversión y a la transformación del corazón. Así mismo es, y para verdad esa transformación del corazón de cada hombre, de cada mujer, estamos compartiendo también, y hombre de fe, ¿verdad? Estamos compartiendo con ustedes el Catecismo de la Iglesia Católica en esta tercera parte de lo que vivimos, ¿verdad? La vida en Cristo, y nos encontramos en el tercer capítulo que dimos inicio ayer, la salvación de Dios, la ley y la gracia. Así que vamos entonces a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos ilumine para continuar con ustedes compartiendo este camino. Ven, Espíritu Santo. Purifica la iglesia. Renuévala. Impúlsala. Transfórmala. Únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Bautista. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Amén. Amén, amén. Bien, como decía, ¿verdad? Estamos en esta primera sección de esta tercera parte del Catecismo, la vocación del hombre y la vida en el Espíritu. Y en este caminar ya hemos, en el primer capítulo, veíamos la vida en el Espíritu Santo realiza la vocación del hombre. Luego pasamos a un segundo momento, está hecha de caridad divina y solidaridad humana. Y ahora nos encontramos en este tercer capítulo que es concedida gratuitamente como una salvación, la dignidad del hombre, la comunidad humana y este tercer capítulo, ¿verdad?, que iniciábamos en el día de ayer y que tiene por título La salvación de Dios, la ley y la gracia, y nos dice que el hombre llamado a la bienaventuranza, pero herido por el pecado, necesita la salvación de Dios. La ayuda divina le viene en Cristo por la ley que lo dirige y en la gracia que lo sostiene. Por eso, ¿verdad?, del texto de San Pablo a los filipenses dirá: trabajad con temor y temblor por vuestra salvación, pues Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar como bien le parece. Dentro de este capítulo tercero tenemos el primer artículo, que es la ley moral, ¿verdad? Y es el que estamos compartiendo, y dentro de esta ley moral hay una ley moral que es natural. El hombre participa de la sabiduría y la bondad del Creador, que le confiere el dominio de sus actos y la capacidad de gobernarse con miras a la verdad y al bien. Por eso la ley natural expresa el sentido moral original que permite al hombre discernir mediante la razón lo que son el bien y el mal, la verdad y la mentira. Así que la ley natural expresa, ¿verdad?, esa clave del discernimiento, mediante el cual la razón descubre lo que es bueno, lo que es malo, lo que es verdad y lo que es mentira. Vamos a continuar entonces con el 1957. La aplicación de la ley natural varía mucho. Puede exigir una reflexión adaptada a la multiplicidad de las condiciones de vida según los lugares, las épocas y las circunstancias. Sin embargo, en la diversidad de culturas,
La ley natural permanece como una norma que une entre sí a los hombres y les impone, por encima de las diferencias inevitables, principios comunes. Esa aplicación de la ley natural, pues nos dice, ¿verdad?, que varía. Un sencillo ejemplo, si se puede decir de esta forma, ¿verdad? Ponerse ropa. Naturalmente no la ponemos, pero varía, ¿no? En el trópico es de una forma, en los países fríos es de otra. Y según las estaciones del año va variando. Pongo así un ejemplo sencillito, medio tonto, pero que nos puede dar una idea de lo que se trata. Esta multiplicidad en las condiciones de vida se adapta según los lugares, épocas, circunstancias, ¿verdad? La vestimenta de una época medieval no es la de ahora, porque es práctica, porque es distinta, el material, en fin, miles de detallitos. Sin embargo, en la diversidad de la cultura, la ley natural permanece como una norma que une entre sí a todos los hombres y mujeres y les impone por encima de las diferencias inevitables principios comunes. Nos tenemos que vestir. Todos tenemos ropa. Correcto. La ley natural es inmutable y permanente a través de las variaciones de la historia. Subsiste bajo el flujo de ideas y costumbres y sostiene su progreso. No cambia entonces, permanece a través de variaciones de la historia, subsiste. Ahora hay distintas formas de realizar las ideas, costumbres, y es lo que sostiene ese progreso, esa transformación. Las normas que la expresan permanecen sustancialmente valederas. Incluso cuando se llega a renegar de sus principios, no se la puede destruir ni arrancar del corazón del hombre. Resurge siempre en la vida de individuos y sociedades. El robo, un ejemplo, el robo está ciertamente sancionado por tu ley, Señor, y por la ley que está escrita en el corazón del hombre, y que la misma iniquidad no puede borrar. Una frase de San Agustín. Está sancionado por la ley de Dios, no robarás, de ese séptimo mandamiento, ¿verdad? Y por esa ley que está inscrita, que llevamos dentro, en el corazón, y que hace que la iniquidad, la maldad no se pueda borrar. O sea, no es porque a mí me guste, me deje de buscar, es que está ahí. La ley natural, obra maravillosa del Creador, proporciona los fundamentos sólidos sobre los que el hombre puede construir el edificio de las normas morales que guían sus decisiones. Así que fundamentos sólidos de un edificio que guía las normas morales que nos guían en nuestras decisiones. Es solidez. No puede ser de paja que se cae y se la lleva el viento. No, es sólida como la roca. Establece también la base moral indispensable para la edificación de la comunidad de los hombres. Edificación de la comunidad para una sana convivencia. Ponemos el ejemplo de robo. Pues no robo. Y está sancionado por la misma comunidad. Finalmente, proporciona la base necesaria a la ley civil que se adhiere a ella, bien mediante una reflexión que extrae las conclusiones de sus principios. Cómo se ha de vivir, cómo se ha de realizar, cómo se ha de expresar. Bien mediante adiciones de naturaleza positiva y jurídica. Bien especificado. En el caso de robo, si robas esto, si robas aquello, se va clarificando. Los preceptos de la ley natural no son percibidos por todos, sin dificultad, sin firme certeza y sin mezcla alguna de error. En la situación actual, la gracia y la revelación son necesarias al hombre pecador para que las verdades religiosas y morales puedan ser conocidas de todos y sin dificultad, con una firme certeza y sin mezcla de error. La ley natural, proporciona a la ley revelada y a la gracia un cimiento preparado por Dios y armonizado con la obra del Espíritu. Así que estos preceptos de la ley natural no se perciben fácilmente, de una manera clara e inmediata.
hay que educar. Por eso nos dice, en la situación actual, la gracia que Dios concede y la revelación son necesarias al hombre pecador. Es una educación, un proceso, para que las verdades religiosas y morales puedan ser conocidas, enseñadas. Hay que enseñarlas para aprenderlas. Se aprenden y entonces se pueden poner en práctica. De todos y sin dificultad, con una firme certeza y sin mezcla de error. Una firme certeza, estoy convencido de esto. Y esta certeza me lleva o me libera del error. Me lleva a la verdad, me libera del error. Esa ley natural proporciona a la ley revelada y a la gracia una base, un fundamento preparado por Dios y armonizado con la obra del Espíritu. Recordemos que este capítulo lleva como título la vida en el Espíritu. Entonces, esa acción de Dios que en Jesucristo se nos ha revelado y que nosotros tratamos de poner en práctica pese a nuestra condición de débiles, limitados y pecadores. Damos entonces ahora, Padre, otro pasito sobre la ley antigua. Vamos a ver la ley antigua. ¿Qué se llama la ley antigua? Dios, nuestro Creador y Redentor, eligió a Israel como su pueblo y les reveló su ley, preparando así la venida de Cristo. La ley de Moisés contiene muchas verdades naturalmente accesibles a la razón. Estas están declaradas y autentificadas en el marco de la alianza de la salvación. Recordemos que lo que salió de Egipto fue unas tribus y eran esclavos. Por lo tanto, ahí no había ni ley ni concierto. Aquello era una gente que se escapa, que sale. Y Moisés va a tener la tarea de ir poco a poco educando a este pueblo. ¿Y cómo lo va a educar? A través de las normas, de las consignas, de las leyes que se han de codificar al final en las 10 palabras de vida o los 10 mandamientos, con lo que se hará la alianza. Entonces es un proceso que se va madurando. La ley antigua es el primer estado de ley revelada. Sus prescripciones morales están resumidas en los 10 mandamientos. 10 palabras, que la llama también el pueblo de Israel las 10 palabras de vida. 3 de ellas se refieren a Dios, las 7 restantes a la estructura o a la organización de la comunidad. Los preceptos del Decálogo establecen los fundamentos de la vocación del hombre formado a imagen de Dios. Sí, que estos preceptos, estos mandamientos son la base, son el fundamento de esa vocación, de esa llamada que Dios le ha hecho al ser humano, que ha sido formado a imagen y semejanza de Dios. Prohíben lo que es contrario al amor de Dios y del prójimo y prescriben lo que le es esencial. Esa frasecita es importante. ¿Qué prohíben los 10 mandamientos? Lo que es contrario al amor de Dios y del prójimo. Lo contrario. Lo que no me lleva a Dios, lo que no me lleva al prójimo. Además, y prescribe lo que le es esencial. Va a lo esencial. Por eso son 10 palabras de vida, breves frasecitas que se aprenden de memoria. Curiosamente, la forma de educar en aquel entonces era lo negativo. No robarás, no desearás. El no va adelante. Hoy lo pondríamos quizás más en positivo. Defiende la vida y no matar. Respeta lo que es ajeno. Pero hay que entenderlo, ¿verdad? En una pedagogía del no, pues hoy lo diríamos de otra forma. El Decálogo es una luz ofrecida a la conciencia de todo hombre para manifestarle la llamada y los caminos de Dios y para protegerle contra el mal. Entonces el Decálogo es una luz, una lámpara. Uno de los salmos dirá, lámpara es tu palabra que guía mis pasos, ¿verdad? Una luz que se ofrece ¿a dónde? A la conciencia de todo ser humano. ¿Para qué? Para manifestarle la llamada y los caminos de Dios. Llamada, caminos de Dios y para protegerle contra el mal. Ahí tienen 3 claves, ¿no? Manifiesta la llamada, enseña el camino de Dios y te protege del mal. Dios escribió en las tablas de la ley lo que los hombres no leían en sus corazones. Está escrito en el corazón, pero no lo leían. Entonces tiene que aparecer un signo externo y lo hacen en piedra para que no se borre.
Según la tradición cristiana, la ley santa y buena es todavía imperfecta. Esos 10 mandamientos. Como un pedagogo muestra lo que es preciso hacer, pero no da de suyo la fuerza, la gracia del Espíritu para cumplirlo. Eso lo dará Jesucristo. Sé que es un primer paso, ¿no? Ujú. Como buen pedagogo, buen maestro, muestra lo que es preciso hacer. Muestra. Pero no da de suyo la fuerza. Jesucristo dará la fuerza, dará su Espíritu. ¿Y tú? A causa del pecado que ella no puede quitar, no deja de ser una ley de servidumbre. Esclavitud. Por eso San Pablo dirá, Según San Pablo, tiene por función principal denunciar y manifestar el pecado que forma una ley de concupiscencia en el corazón del hombre. entonces es pedagogo, es maestra. ¿Qué me ayuda? A hacer el examen de conciencia. ¿Ves? Ujú. Una función principal, denunciar y manifestar el pecado. Leyendo esas 10 palabras de vida, esas 10 frasecitas, esos 10 mandamientos, yo descubro mi pecado, que forma una ley de concupiscencia. Concupiscencia es lo que me atrae negativamente, ¿verdad? En el corazón del hombre. No obstante, la ley constituye la primera etapa en el camino del reino. Por eso en la catequesis se enseñan los 10 mandamientos, porque es una forma pedagógica, un método de ir aprendiendo lo que después se nos exigirá en su plenitud, que es la ley que da Jesús. Prepara y dispone al pueblo elegido y a cada cristiano a la conversión y a la fe en el Dios Salvador. Para eso sirven los 10 mandamientos. Y dice, ¿para qué uno tiene que aprender esos 10 mandamientos? Porque te prepara y te dispone. Lo hizo con el pueblo de Israel, el pueblo elegido, pero lo hace también con cada cristiano. ¿A qué lo prepara? A la conversión, al cambio de mentalidad del corazón y a la fe en el Dios Salvador. Proporciona una enseñanza que subsiste para siempre como la palabra de Dios. Enseñanza que subsiste es palabra de Dios. Me orienta, me guía, lámpara, brújula, roca en la que me apoyo. Y todo esto va fortaleciéndome en mi camino de maduración de la fe. La ley antigua es una preparación para el Evangelio. La ley es profecía y pedagogía de las realidades venideras. Lo que vendrá, ¿qué es lo que vendrá? Lo que Jesús nos enseñará, que se va a la radicalidad. Recuerden que estos 10 mandamientos codifican la ley en el sentido de que va organizando a un pueblo. ¿Qué es lo que vamos viendo, Padre? Entonces, en las lecturas de estos días, ¿verdad? Con las lecturas del Génesis que se han estado leyendo, hemos estado escuchando a Abraham, ese pueblo que ya se va formando, sal de tu confort, sal de tu tierra y ve preparando el terreno. Y ese pueblo que tendrá una experiencia fuerte de esclavitud, y la esclavitud será una consecuencia del pecado, pero Dios lo sacará de la esclavitud y lo encaminará hacia tierra prometida. Y era interesante, por ejemplo, en estos días la lectura del martes, si mal no recuerdo, cuando Abraham le dice a Lot, mira, es mejor que nos separemos, porque el problema no es entre tú y mío, porque somos hermanos, pero el problema se está dando entre nuestros pastores, entre nuestros trabajadores. Entonces, para evitar esto, pues vamos a ver, elige tú. Se van formando ya los pueblos. Entonces decía la parte de Sodoma, ¿verdad? Y que ya lo veremos después, Sodoma y Gomorra, y cómo Dios destruirá estos otros pueblos ante su pecado, ante su maldad. Y cómo entonces se puede ir transformando el pueblo de Dios, como dice aquí. Entonces esa ley antigua es una preparación para el Evangelio, Jesucristo, que viene entonces a dar plenitud a esa ley. Dándonos su fuerza, dándonos su espíritu. Profetiza y presagia la obra de liberación del pecado que se realizará con Cristo. Así que los 10 mandamientos nos descubren el pecado. Cristo nos libera del pecado con su muerte y su resurrección. Suministra al Nuevo Testamento las imágenes, los tipos, los símbolos para expresar la vida según el Espíritu. Así que hay unas imágenes: la barca, la iglesia, el agua, el mar rojo, el bautismo, y así sucesivamente, el pan y el vino, la Eucaristía. La ley se completa mediante la enseñanza de los libros sapienciales
y de los profetas, que la orientan hacia la nueva alianza y el reino de los cielos. Sí, por eso cuando decimos la ley y los profetas, no he venido a abolir la ley y los profetas. La ley es esta estructura de normas que van organizando al pueblo. Los profetas, una palabra de esperanza que abre al futuro, y la sabiduría es la aplicación desde el sentido común, porque son frases muy sencillitas, enseñanzas de los sabios a las nuevas generaciones. Hubo, bajo el régimen de la antigua alianza, gentes que poseían la caridad y la gracia del Espíritu Santo y aspiraban ante todo a las promesas espirituales y eternas, en lo cual se adherían a la ley nueva. Y al contrario, existen en la nueva alianza hombres carnales, alejados todavía de la perfección de la ley nueva. Para iniciarlos a las obras virtuosas, el temor del castigo y ciertas promesas temporales han sido necesarias incluso bajo la nueva alianza. En todo caso, aunque la ley antigua prescribía la caridad, no daba el Espíritu Santo por el cual la caridad es difundida en nuestros corazones. Es interesante entenderlo. ¿Qué trae Jesucristo? El Espíritu, el fuego de Dios para poner en práctica la ley. La ley estaba dada, se nos enseñaba, la practicábamos, pero le faltaba ¿qué? Espíritu. Por eso después dirán de Jesús, tus palabras son espíritu y vida, que van transformando. Es todo un proceso que Dios va estableciendo con la persona. Entonces vive y se ve, pues, si usted quiere verlo, una cosa aplicada, cuando nace un niño nace indefenso, le vamos educando a todos los niveles, y poquito a poco va creciendo, va madurando, y en esa maduración se le van enseñando, se le van transmitiendo, se le van comunicando unas claves de vida en todos los ámbitos, en el ámbito intelectual, en el ámbito moral, en el ámbito religioso, cultural, político, en fin. Pero no es hasta cierta edad donde se comienza a tomar decisiones. Y se necesita un cambio, una conversión, un espíritu nuevo, que lo va dando también la experiencia de la fe. Por eso sí, desde temprana edad se va formando en todos estos aspectos, pues obviamente va a llegar a una adultez pues con un equilibrio, con un buen conocimiento, con unos buenos valores. Y podrá tomar decisiones sabias y libres, porque de por sí, si no se educa a la persona, perdone la expresión, seremos salvajes. O sea, un niño dejado entre los animales se comporta como un animal. Y hay que desarrollar que es un animal racional, que tiene razón, lo decíamos ayer, que toma decisiones, que piensa. Y eso que se hace también en el ámbito racional, se hace también en el ámbito espiritual. Entonces muchas veces uno tiene que entender que hay gente que no ha recibido formación religiosa, formación en la fe. Entonces uno se mata hablando y no entiende, porque le falta ¿qué? La base. ¿Qué le falta? La zapata. Y por eso cuando vienen dificultades y problemas, la casa se cae. Hay un cuentecito que esto lo explica muy bien, que es el cuento de los 3 cerditos. Entonces los 3 cerditos es muy práctico, ¿no? Eran 3 cerditos, se fueron de su casa y cada uno hizo su casa. Una la hizo de paja, otro de madera y otro de cemento. Vino el lobo y sopló y tumbó la de paja y tumbó la de madera, pero la de la roca no pudo. Entonces, la experiencia en la fe, educar en la fe, es construir sobre la roca. Una frase de Jesús del Evangelio. Se no construyan sobre arena que se cae, sobre la roca firme. Cristo es la roca firme. Y a veces construimos sobre paja y se nos cae la casa, en madera y se nos quema. Hay que estar en la roca. Cristo es esa roca. ¿La ley nueva o ley evangélica? Nueva se le llama entonces a la ley que brota del Evangelio. Antigua, lo del Antiguo Testamento, lo de Moisés. 1965. La ley nueva o ley evangélica es la perfección aquí abajo de la ley divina, natural y revelada. Es obra de Cristo y se expresa particularmente en el Sermón de la Montaña.
El sermón de la montaña entonces es el sueño de Jesús. Bienaventurados los pobres, porque ellos tendrán a Dios como rey. Los limpios, los perseguidos. Cuando uno lee la bienaventuranza en clave de sueño de Dios, sueño de Jesús, hecho vida, y va comparando, se va dando cuenta que hay una fuerza, hay un espíritu que te hace vivir de forma total nueva y diferente. Es también obra del Espíritu Santo, y por él viene a ser la ley interior de la caridad. Recuerden que la caridad es el fuego que me mueve. Domingo pasado la liturgia, ¿no? La caridad de Cristo nos urge, nos empuja, nos mueve. Si no hay fuego de Dios, no hay espíritu. Y si no hay espíritu, habrá ley, habrá norma, consigna, pero le falta humanidad, cariño, ternura, amor, fuego de Dios. Concertaré con la casa de Israel una alianza nueva. Haré un pacto nuevo. Pondré mis leyes en su mente, en sus corazones las grabaré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Pondré mis leyes en su mente, las aprendo, pero las pongo en el corazón. Le doy fuego, le doy ternura, le doy amor. Le hago entonces posible que eso que está en mi mente pase a la vida, sea acción. ¿Verdad? Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. O sea, no quedarán huérfanos, sino que yo siempre estaré con ellos. La ley nueva es la gracia del Espíritu Santo dada a los fieles mediante la fe en Cristo. Ley nueva entonces es la presencia, la gracia del Espíritu que se nos ha dado mediante la fe en Cristo. ¿Cómo me viene a mí la gracia de Dios? Teniendo fe en Jesucristo. Actúa por la caridad. Utiliza el sermón del Señor para enseñarnos lo que hay que hacer y los sacramentos para comunicar la gracia de realizarlo. Así que las palabras de Jesús enseñan y los sacramentos nos comunican esa gracia. ¿Qué es esa gracia? El Espíritu Santo que habita en nosotros. El que quiera meditar con piedad y perspicacia el sermón que nuestro Señor pronunció en la montaña, según lo leemos en el Evangelio de San Mateo, encontrará en él, sin duda alguna, cuanto se refiere a las más perfectas costumbres cristianas, al modo de la carta perfecta de la vida cristiana. He dicho esto para dejar claro que este sermón es perfecto porque contiene todos los preceptos propios para guiar la vida cristiana. Este sermón que es el sermón de la montaña, que no solamente son las bienaventuranzas, sino son el capítulo 5 y el capítulo 6, donde Jesús explicita toda esa nueva realidad, toda esa nueva espiritualidad que estamos llamados a vivir por la acción y la fuerza del Espíritu Santo. Pausamos y en breve regresamos. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Este y todos los jueves, Omecos te invita a poner la misión de Jesús en el corazón de la iglesia. Escucha los programas. A las 7:30 de la noche, ¿Dónde está el Jíbaro Bueno?, que nos compromete a colaborar con nuestros valores cristianos del pueblo. A las 8 de la noche, El Pan de la Palabra, donde aprenderemos todos a actuar con bondad guiados por el amor. A las 9 de la noche, Madre Dominga, Apóstol de la Familia. Y nos despedimos a las 9:40 de la noche con el programa Madre, Maestra y Discípula. Todo aquí por Católica Radio, en colaboración con Omecos, comunicando la verdad. La Catedral Nuestra Señora de Guadalupe y Católica Radio te ofrecemos el horario de las misas transmitidas desde el estacionamiento de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico los fines de semana. Sábados a las 4 de la tarde, domingos a las 8 de la mañana
y 5 de la tarde. Escúchalas por el 88.9 y 89.1 FM y las puedes ver por la plataforma de Facebook Live de Católica Radio. Ante las dificultades de la vida, siempre hay un nuevo día para comenzar. Te saluda Manuel Vega y te invito a que me escuches de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Música, reflexión, mensajes positivos, salmos y el evangelio del día. Para que comiences el día positivo y en contacto con Dios. Impulsa tus mañanas con Manuel Vega. Lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Por Católica Radio 88.9 FM y 89.1 FM. Y por el internet catolicaradiopr.com. Para que comiences tu día, El Mañanero. El Mañanero. El Mañanero con Yossi Tisol. Defendiendo nuestra música y realzando nuestra cultura. Lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana, sábados y domingos de 5 a 8 de la mañana por Católica Radio 88.9 FM y el 89.1 en el área oeste y a través de la internet en catolicaradiopr.com. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Bien, continuamos compartiendo con ustedes el Catecismo de la Iglesia Católica, esta tercera parte, ¿verdad?, de la vida en Cristo, esta tercera sección que es lo que celebramos, ¿verdad?, lo que creemos, lo que celebramos, lo que vivimos y lo que oramos, pues estamos en lo que vivimos. Y en el programa de ayer dábamos inicio al tercer capítulo sobre la salvación de Dios, la ley y la gracia, y nos encontramos ahora viendo la ley nueva o la ley evangélica, y finalizábamos la primera parte donde decía: el que quiera meditar con piedad y perspicacia el sermón que nuestro Señor pronunció en la montaña, según lo leemos en el Evangelio de San Mateo, encontrará en él sin duda alguna cuanto se refiere a las más perfectas costumbres cristianas, al modo de la carta perfecta de la vida cristiana. He dicho esto para dejar claro que este sermón es perfecto porque contiene todos los preceptos propios para guiar la vida cristiana. Contiene todos los preceptos propios para guiar la vida cristiana. El Sermón de la Montaña no solo son las bienaventuranzas, es el capítulo 5, 6 y 7 de San Mateo. No, las bienaventuranzas son el enunciado, pero la explicitación está en lo que sigue. Entonces, cuando uno quiere leer lo que se llama el Sermón de la Montaña, tiene que leer esos 3 capítulos, porque si no, se queda me quedo solamente en la pronunciación del sermón. En la enunciación, en los enunciados. Ajá. Lo otro ese es el sueño de Jesús. En otras palabras, el proyecto del Padre, el reino. ¿Qué se entiende por reino? Y ahí empieza el reino. Él había dicho, ya en la sinagoga dijo: este es mi proyecto. He venido el Espíritu Santo está sobre mí, he venido para liberar a los cautivos, para sacar a los presos, para enseñar, para dar vista a los ciegos. Y luego de esa carta de presentación, se fue a la montaña y ahí comienza su vida pública. Y entonces expresa el proyecto. Todo esto, ¿cómo se logra? Si ponemos en práctica el sueño de Dios. Este sueño de Dios que está recogido y hecho bendición en las bienaventuranzas. Y la fuerza se saca de una oración, por eso en ese sermón enseña a orar y explica la ley del amor y todo, hay que leerlo con calma. Hay que leerlo con calma. La ley evangélica da cumplimiento, purifica, supera y lleva a su perfección
la ley antigua. En las bienaventuranzas da cumplimiento a las promesas divinas, elevándolas y ordenándolas al reino de los cielos. ¿Ves? La ley evangélica da cumplimiento, purifica y supera, y lleva a la perfección la ley antigua. Lleva a su perfección los 10 mandamientos. Y entonces visita, en las bienaventuranzas, ¿da qué? Cumplimiento a las promesas divinas, elevándolas y ordenándolas al reino de los cielos. Por eso la bienaventuranza. Y tendrán a Dios como rey, y serán consolados, y etcétera, ¿no? Y verán el rostro de Dios, los limpios de corazón, y poseerán la tierra. Todas esas claves están ahí, por eso dice. Se dirige a los que están dispuestos a acoger con fe esta esperanza nueva. ¿Cuál esperanza nueva? La de los reinos, la del reino de los cielos, que es el proyecto de Dios, es el sueño de Dios. Y esto lo va a lograr, ¿quiénes? Los pobres, los humildes, los afligidos, los limpios de corazón, los perseguidos a causa del reino de Cristo, trazando así los caminos sorprendentes del reino. Y por eso es que todos aquellos que no entran en este listado no entienden el reino, porque hay que tener un corazón de pobre, hay que ser humilde, hay que experimentar el dolor y la tristeza por haber fallado, hay que mirar las cosas con limpieza de corazón, hay que ser perseguidos por causa de Jesús, porque es la única forma como se traza el camino al reino. Miren que Jesucristo no predicó iglesia, Jesucristo predicó el reino, y el reino de Dios es el amor hecho vida, y Dios reina en el corazón del que tiene amor, pero amor estilo de Jesús, amor de caridad, amor de fuego, amor que entrega la vida. No es cualquier amor. Por eso dice, perseguido, pero no cualquier perseguido, a causa de Cristo. ¿Y por qué es perseguido a causa de Cristo? Porque trata de poner en práctica las enseñanzas de Jesús. Y cuando habla de justicia, pues esto crea roncha en algunos. Y por eso hay una decisión de que hay que eliminarlo, hay que matarlo. Es un proyecto nuevo. Y eso es lo que nos corresponde a cada uno de nosotros, ¿verdad? La extensión de ese reino de Dios que está presente en cada uno. Que no es un reino triunfalista, ni es un reino de imposición. Es un reino de organización nueva, de una sociedad basada en el amor. Y que va dirigida pues, a los pobres, ¿verdad? Los humildes, los afligidos, los limpios de corazón, los perseguidos. No es que va dirigida. Sí, corrijo la palabra. Después que la mencioné dije, no. No va dirigida a los, es que son los, que es distinto. Solamente entra al reino si eres pobre. Y por eso el rico que posee le costará un poco más. Y cuando hablamos de rico no estamos refiriendo solamente a lo económico, porque hay pobres riquísimos. ¿En qué sentido? En el egoísmo. No, pobre es aquel que necesita. No es lo mismo pobre que miserable. No está para los miserables, está para los pobres, los que necesitan. Porque el pobre es el que siente necesidad. El triste, ¿por qué? ¿Por qué está triste? Porque lo han maltratado. ¿Y por qué lo han maltratado? Porque no ha habido justicia. Y pese a eso, sigue creyendo en algo nuevo. Por eso Jesús se dirige, y cuando termina el sermón de la montaña, dice, les enseñaba con autoridad, les hacía crecer, les llenaba de esperanza, porque es que las palabras de Jesús, si no me llenan de esperanza, no las entiendo. Aquí podemos llevarlo, Padre, entonces como un paralelismo donde tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve enfermo y me visitaste. Ese es el amor hecho vida. Es decir, si cuando yo escucho las palabras del Evangelio no me asombran, dice, wow, pero ¿cómo es que eso, los pobres, por qué quiere decir Jesús con esto? Si no crea en mí el descubrir algo más que me llena de ilusión y de esperanza, por eso que la gente seguía a Jesús, y por eso que muchas de nuestras predicaciones no hacen efecto, porque no presentamos al Jesús del Evangelio, presentamos al Jesús de la idea, que yo me lo imagino, o al Jesús ideologizado, o al Jesús que a mí me conviene que sigan como un líder, que sea político o sea social, pero eso no es. Por eso es importante entonces comprender qué es la pobreza o qué es el ser pobre, ¿no? La humildad, la aflicción, para no quedarnos en cosas así románticas, sino ir al centro. El pobre es el que necesita a todos los niveles, sea en el campo biológico, sea en el campo moral,
sea en el campo económico, sea en el campo social, sea en el campo religioso, sea en el campo cultural. Yo tengo necesidad de ¿quién? De alguien superior a mí, que es Dios. Por eso los pobres tendrán a Dios como rey. Si yo no... Y así es como comienza: bienaventurados los pobres, porque tendrán a Dios como rey. ¿Qué significa rey? Aquel que me resuelve mis necesidades, me ayuda, me acompaña, me protege. Por eso es que las bienaventuranzas tienen un orden. Y es muy interesante. Después nos radicalizamos, entonces nos quedamos simplemente o con las bienaventuranzas. Ay, no es que son pobres de espíritu. Pero ¿qué quiere decir pobres de espíritu? ¿A qué espíritu se está refiriendo? ¿A ser un zángano? No es eso. No es ese pobre de espíritu. Es el Espíritu de Dios que me está diciendo que necesito que el amor se ponga en práctica. Y ahí entonces viene: tuve hambre. ¿Quién comparte más? ¿El que tiene mucha comida o el que tiene menos? El que da, no de lo que le sobra, sino de aquello que ya ha dispuesto para colaborar, para hacerse solidario. ¿Quién coopera más? ¿El que más tiene o el que menos tiene? Aquel que da desde el corazón. Y muchas veces es el que menos tiene. Los pobres, que nosotros muchas veces tenemos, una madre que tiene 3 hijos y tiene un pan, no se lo comen ellos solos, porque se acuerdan que al lado hay una vecina que tiene otros 3 y que hace una madre, parte, da y reparte. Ese es el pobre, que desde su pobreza comparte, reparte, y por eso no le falta. Y por eso es que ahí está donde está la enseñanza de Jesús. Y por eso cuando Jesús alaba a la viuda dice: porque dio todo lo que tenía para vivir. No se lo reservó. Por eso es que hay que entender esto. Entonces a veces lo que usted decía ahorita, nos podemos quedar en lo romántico, nos podemos quedar en elucubraciones muy lindas, en palabras bellísimas, pero no. Y entonces Jesús lo lleva a lo concreto. Tuve hambre, me diste de comer. Es meternos en esa experiencia. Eso es el reino. Es meternos en esa experiencia, porque podemos ayudar a Raimundo y a todo el mundo y darle un plato de comida, pero hay que ver cómo lo hice, de qué manera lo hice. Lo hice pues por una satisfacción personal, lo hice por una necesidad, lo hice por pena. Entonces hay un abanico de situaciones. Y hay una gradualidad de maduración, porque uno puede empezar, y por eso que los jóvenes uno los va educando gradualmente. La catequesis para eso. Un muchacho que quiera hacer la primera comunión, o pongamos por ejemplo los de confirmación, que ya son un poco más adolescentes, quiere hacer su confirmación, entonces el catequista lo tiene que guiar a entender que hay cosas que él las puede hacer, y él puede ser muy generoso. Muy generoso. Yo recuerdo que el Papa le decía a los jóvenes en una de las jornadas mundiales: aprende a que esa generosidad que en el joven es natural, si la sabe canalizar, no se convierte en un show, en selfie, fotografía, sino que te nazca de dentro, y que te nazca el compartir, no por la foto, sino porque amas a este ser humano. Pero lo amas en quién, porque es ser humano, porque has descubierto a Jesús. Entonces uno se va purificando. La conversión de San Francisco, ¿dónde estuvo? Cuando él atendía a los leprosos y cuidaba a los leprosos, pero no se identificaba. Cuando besó al leproso, ahí, es decir, cuando lo tocó, cuando se dio cuenta que este ser humano era Dios, porque vio el rostro de Jesús en él, entonces es que viene la conversión de Francisco. Por eso es que es interesante. Y eso no se logra de la noche a la mañana. Eso no es una varita mágica. Proceso. Es un proceso. Y pasan años. Teresa de Ávila, 40 años de monja, viviendo en un convento, rezando, y hasta los 40 años no se convirtió. Ignacio de Loyola, cuando uno mira a los grandes santos, Agustín de Hipona, o sea, eso no es una varita mágica. Entonces no hay que desanimarse cuando hay una persona que está en lucha, que está en combate, que no entiende. Incluso aquellos que estamos dentro de la iglesia y llevamos años, nos tenemos que convertir. Son procesos que tenemos que vivir en el día a día, y morir a unas cosas y volver, y nos la vida en el Espíritu. Por eso la iglesia todos los días, uno de los salmos que utiliza para la oración es: si hoy escuchas la voz del Señor, no endurezcas
el corazón. Porque cuando el corazón está duro, yo puedo ver la necesidad más grande de lo mío. Y nada entra. Y no hay. Además juzgo, pero mire ese canto de vago, mire ese pidiendo. Si está gordo y colorado, ¿y cómo es que está pidiendo? ¿Y por qué no se va a trabajar? Y empezamos. Entonces todo esto crea en nosotros una agresividad compulsiva que se descarga. Por eso aceptar las palabras de Jesús te lleva a descubrir que el pecado, de que yo no puedo amar. Si Dios no quita su mano, mejor dicho, si Dios quita su mano misericordiosa de mi cabeza, ¿de qué yo no sería capaz de hacer? ¿Usted cree que yo no soy capaz de matar a uno? ¿O de maltratar a uno? Claro que sí. Pero Dios en su infinita bondad mantiene su mano y me hace descubrir a mí mi pecado, para que yo, viendo mi pecado, me compadezca del otro. Entonces, si Dios tiene misericordia conmigo. Una cosa que es muy curiosa en Puerto Rico, cuando la gente se siente es que me faltó el respeto. ¿Y por qué te faltó el respeto? Ay, porque me dijo una palabra, por una palabrita te faltó el respeto. Me habló fuerte. Te faltó el respeto. ¿A qué? Pongo este ejemplo porque es lo más sencillo, pero cuando la gente se dice, es que me faltó el respeto, ¿te faltó el respeto? ¿En qué? ¿O te hizo caer? En tiempo. Te ubicó. Porque hay cosas que cuando se las dicen a uno, lo sacuden. Entonces, si uno es capaz de, cuando le dicen una cosa a uno, lo que te están diciendo, lo pienso y digo, pues si es que me está diciendo es verdad, que yo soy un peleón, que yo soy un gruñón, que yo soy un imposible. No, yo no soy así. La defensa, ¿no? Sí. Entonces, el pobre en el reino es el que descubre que le hace falta eso. Y será feliz porque podrá poner a Dios como rey. Dios mío, ayúdame. De ahí que el Papa habla del don de lágrimas. Algo muy jesuítico, ¿no? Hay que llorar los pecados. No es que le salgan lágrimas a uno, puede que te salgan. Y bendito sea Dios. Pero es sentir lo que el pecado en obra de destrucción hace en mi corazón, hace en mi vida, que después yo lo reflejo en expresiones aquí. Yo perdono, pero no olvido. ¿Por qué? Es que me faltó el respeto, es que me dijo no sé qué. ¿Lo que te digo era verdad? Sí. ¿Lo que te digo no era verdad? No. Pues si es verdad, ¿por qué no lo aceptas? Y si no es verdad, ¿por qué te molesta? Sigue para adelante. Pero no, es que no me puede decir, cuando no me pone así pico a pico, es que hay algo. Ya está peleando con su propio yo. Es que está ahí, el Señor te lo pone en la cara, para que veas tu pecado, para que yo vea mi pecado. No soy pobre, y es la soberbia, por eso la bienaventuranza te lleva a ir aterrizando. Bueno, el tiempo se nos... Sí, por eso entonces es una invitación a ese capítulo 5, 6 y 7 de San Marcos. San Mateo. De San Mateo, perdón, San Mateo. Que San Lucas lo tiene más corto, pero las bienaventuranzas están en San Mateo. Seguro. Vamos a pedirle a San José que nos ayude, que nos enseñe, que nos diga y que nos explique. Enséñanos, José, cómo se es no protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponer, cómo se ama sin reclamar. Dinos, José, cómo se vive siendo número 2, cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto. Explícanos, José, cómo ser grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplausos, cómo se avanza sin publicidad, cómo se persevera y muere sin esperar un homenaje. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Buenas tardes para todos y todas. ¿Vuelve para la playa? Sí, ahora voy para allá.